Y vamos a terminar. Muchas gracias, Daniel. Y vamos a terminar. Bueno, la idea es hoy terminar el capítulo 1 de Santiago y su punto de descansar en el Señor. Los voy a invitar a que abran sus Biblias. Abran sus Biblias en Santiago, capítulo 1. Y vamos a leer a partir del versículo 22. Santiago, capítulo 1, a partir del versículo 22 dice: pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que se engaña en su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, ¿queremos descansar en el Señor? Levanten la mano los que quieren descansar en el Señor, los que quieren aprender a descansar en el Señor. Déjenme ver sus manos, déjenme ver los emoticones ahí. ¿Sí? Ok, muy bien. Para nosotros poder descansar en el Señor, solamente tenemos que hacer una cosa. Y esa cosa se llama convertirnos en hacedores de la palabra. Tenemos que hacer lo que la palabra dice. Buenas noches, hermana Gregoria. Qué bueno que se pudo conectar esta noche. Hoy sí lo pudo hacer, Leti. Mira que sí. Ay, ¿canté victoria antes de o qué? Como que sí. Bueno, esperemos. Tenemos que aprender, hermanos, a ser hacedores, perdón, de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos convertirnos en hacedores de la palabra. Si nosotros no somos hacedores de la palabra, ¿saben qué va a pasar con nosotros? No vamos a lograr el objetivo. Anoche hablábamos en la reunión con los hermanos de Colorado y les hacía una pregunta. La iglesia en el Nuevo Testamento tiene una visión y tiene una misión. ¿Sí? La visión de la iglesia no, o sea, no la vamos a cambiar, no podemos cambiarla, porque la visión de la iglesia nos la dio Jesús en Mateo capítulo 28 y en Marcos capítulo 16. La visión de la iglesia es llenar el mundo predicándole el evangelio a toda criatura. Esa es la visión. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer nosotros? Pues el trabajo que tenemos que hacer nosotros es ir y predicar el evangelio. Sin embargo, hermanos, nosotros estamos perdiendo la visión. Cuando uno pierde la visión, se aleja de la misión. Tengan eso muy presente, mis hermanos. Cuando yo me alejo de la visión de Dios, cuando pierdo la visión, me empiezo a alejar de la misión. ¿Sí? Entonces, nuestra visión como congregación, ¿cuál es? ¿Cuál es la visión que nosotros tenemos como esta congregación virtual? No la voy a llamar de Houston a Medellín porque ya hay hermanos de muchísimas otras partes, no solamente de Houston, entonces ya suena como un tanto egoísta, ¿no, Daniel? ¿No crees, Daniel Dayón? Que suena como un tanto egoísta. Por eso le pusimos Congregación Virtual Iglesia de Cristo, porque abarcamos todo el mundo. Sí, total, ahí estamos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la visión que nosotros tenemos como congregación virtual? ¿Cómo esta congregación? ¿Hacia dónde nos queremos dirigir? ¿Y cómo nos vamos a dirigir? Esa sería la misión. Entonces, vamos a estar pensando en eso. Pensemos, recibimos sugerencias. ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr como congregación virtual? Hay un objetivo que nosotros nos hemos venido planteando en los últimos meses, en las últimas semanas. ¿Y cuál es ese objetivo? Ser más discípulos. Aprender a ser discípulos y no solamente o no tan solamente miembros de la congregación. ¿Sí? Porque el Señor no dijo
vaya y hagan miembros. El Señor dijo, vaya y hagan discípulos. ¿Y quién es un discípulo? Un discípulo es aquel que sigue las instrucciones, que sigue la normativa de su maestro. Y si yo lo miro desde esa perspectiva, yo lo miro con lo que acabamos de leer en Santiago, pues Santiago nos está invitando a que nos volvamos, ¿qué? Discípulos. ¿Y cómo nos volvemos discípulos? Al convertirnos en hacedores de la palabra. Miren, hermanos, ser hacedores de la palabra para descansar en el Señor, ¿cómo lo entienden ustedes? Hermana Leti, ¿usted cómo entiende eso de ser hacedora de la palabra para descansar en el Señor? Ser hacedora de la palabra. Pues andar en los 2 mandamientos que el Señor nos dejó. ¿Cómo es eso? Cuéntenos a ver. Pues amando al Señor y amando al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? Todas Sí. las personas que están en este mundo. Sí, muy bien. Entonces, miren, nosotros necesitamos, no es una, o sea, eso no es una sugerencia. Esto no es una sugerencia, hermano. Nosotros necesitamos cumplir con esas 2 reglamentaciones. Ahora, hermano, mire que es sencillo, pero al mismo tiempo va a tener su supergrado de complejidad. ¿Por qué es sencillo? Porque no son solamente 2. ¿Cuántos mandamientos tenían que cumplir los hebreos, los judíos? 10. ¿Quién da más? Bueno, 12. 10 mandamientos. ¿Quién 600 en da, realidad. quién da muchísimo más? Eran como más de ¿Quién da 600. muchísimo? Los demás eran leyes, ¿no? No, todo así aparte. Lo que pasa es que Todo así nosotros aparte. hemos creído que la ley son los 10 mandamientos, pero la ley, sí, hermano Alejandro. Abre el micrófono, por favor. Ahorita que 365. No, y se ha quedado cortísima. Se quedó ¿Quién da cortico, hermano. más? Eran ¿Quién da como más? Marina, más de Ok. 600, Marina está cerquita. como 630 por ahí, sí, eran más de 613. Sí. Casi, Marina, casi. Esa Marina ahí la tiene clara. Sí, 613. ¿Quién da más? ¿Quién da menos que Marina? 613. 613. ¿600 cuántos, Daniel? 613. Y me lo sé, 603. porque es mi cumpleaños. Junio 13, 613. El 613. Está fácil Yo creí para que iban mí. a cumplir 613 años. Yo, wow. Sigue así, Daniel. Vas bien con 613 años. Te ves muy Voy joven. a quebrar a Matusalén. Me lo voy a ganar a Matusalén. Sí, creo yo. Entonces, 613 mandamientos. Para no lograr una salvación completa. Y a nosotros nos la llevaron a la mínima expresión. 2. Only 2. 2 mandamientos. ¿Cuáles son esos 2 mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios y amar al prójimo. A tu prójimo. prójimo como a ti mismo. Pero vengan un momentico. Aguanten un ratico. ¿Cómo hay que amar a Dios? Sí, eso me acuerdo. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Con toda tu fuerza. Con todo el corazón, con toda la fuerza. Con todo Con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Es decir, que a Dios hay que amarlo con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Yo lo digo con todo Amén. tu ser. Amén. 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 Todo Todo tu ser. nuestro ser. Hay que amar a Dios con todo nuestro ser. Pero nosotros vamos a lograr eso, cumplir ese mandamiento, a medida que cumplamos el otro. Amar al prójimo. Pero ¿cómo tengo y cuál es la medida de amor para el prójimo? Como a mí, Amarlo como quiere que uno lo amen. como yo misma me tengo. Como, muy bien, Marina, como yo mismo me amo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ojo, que nosotros tenemos que convertirnos en hacedores de la palabra
reflejando, mostrando el amor de Dios donde quiera que nosotros estemos. Miren, el mandamiento no dice, amen a los hermanos de la congregación que les caen bien a ustedes. No es un secreto, hermano, no es un secreto. Que dentro de las congregaciones tenemos unos hermanos con los que tenemos mejor feeling que con otros. ¿Sí o no? Amén. Nos pasa, como dice por aquí un dicho, uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Uno no es billetico de $100 para caerle bien a todo el mundo. El único que le cae bien a todo el mundo es un billetico de $100. ¿O no? Amén. ¿A quién no le cae bien un billetico de $100 por ahí? Al que no le caiga bien, agarre y me lo manda a mí, que a mí sí me caen bien. Aquí hay mucha gente, ¿sí? Entonces, ojo, esa es la medida. Entonces, yo me convierto en hacedor de la palabra de Dios cuando primero empiezo a tener amor por mí mismo. Aquí nos va a caber la ley conmutativa de las matemáticas. El orden de los factores no altera el producto. Pareciera que no. Pero a ver, nosotros queremos amar a Dios con todo, pero no nos amamos a nosotros mismos. Y si yo no me amo a mí mismo, por ende no puedo tener amor por mi prójimo. Entonces, el apóstol Juan dice que cuando yo digo que yo amo a Dios, pero odio a mi hermano, o no puedo amar a mi hermano a quien veo, ¿estoy siendo qué? Mentiroso. Mentiroso. Porque ¿cómo puedo decir que amo a Dios a quien no veo y odio a mi hermano a quien sí veo? Ojo, que aquí ese odio no es, porque alguien podría decir, no, hermano, yo no lo odio, pues yo tampoco quiero que en vez de que la felicidad lo atropelle, pues lo atropelle un tren. No, yo no le estoy deseando eso. No. Odiar acá es amar menos. Amar menos. Entonces, cuando yo no amo a mi prójimo, a quien veo, ¿cómo puedo amar a Dios? Que no veo. ¿Sí? Es la misma palabra que se utiliza con aquel versículo que muchos han querido demostrar lo malo que era Jesús, porque Jesús dijo que el que no odia a padre y madre no podría ser su discípulo. Y lo que está diciendo Jesús es que el que ama más a padre y madre que a él no puede ser su discípulo. ¿Por qué? Porque Dios requiere de nosotros un amor entero. Ahora, mire, quizás el primer capítulo de Santiago se hubiera podido quedar ahí. Sean hacedores de la palabra. ¿Sí o no? Y nos dejara así como, vamos a utilizar una palabra no canónica, nos dejaba ahí como en el limbo. Listo, sean hacedores de la palabra. Entonces, ¿cómo soy hacedor de la palabra? Y entonces ahí está como esa historia que les he contado del tipo que decía, no, yo voy a ser hacedor de la palabra, yo quiero ser hacedor de la palabra. Entonces todos los días voy a abrir la Biblia y lo que lea, eso voy a hacer. Entonces un día llegó el tipo y abrió la Biblia y leyó. Entonces Judas fue y se ahorcó. Y el tipo se quedó así como, bueno, no, el Señor no me puede estar diciendo eso. Y cerró la Biblia y volvió y la abrió. Y leyó la parte que decía, lo que te mandé que hicieres, hazlo pronto, no tardes. Sí, eso no es ser hacedor de la palabra. Y Santiago nos va a decir en la última parte de este capítulo qué es ser hacedor de la palabra. Voy a utilizar, o más bien, sí, voy a desutilizar el término que ahí se dice. Porque dice que menciona una palabra muy llegada a nosotros, muy a nuestro léxico, muy a nosotros, muy a nuestro diario vivir. ¿Y es la palabra qué? Daniel, usted la sabe.
Usted la sabe, Daniel, porque usted me ha dicho que cómo así que yo digo que no tenemos eso, pero que Santiago dice que sí somos. Religiosos. Religiosos, la palabra religión. Nosotros no tenemos una religión. No hay una religión que se llame cristianismo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué no es una religión? Porque las religiones tienen un resto de cosas que te prohíben. Y a nosotros nos fascina que nos prohíban las cosas. A ver, ¿quién está por aquí? Hermana Norma, ¿estás por acá? ¿Cierto que sí? Sí, hermano. Ok. Hermana Norma, de pronto usted, algún familiar suyo que no sea cristiano, algún amigo suyo, algún conocido, no sé, alguna mamá del colegio de sus hijos, en algún momento le ha dicho, venga, y allá en su iglesia, ¿qué le prohíben? Sí, sí me han dicho eso, me han preguntado. ¿Y a usted qué le prohíben en la iglesia, hermana? Nada. Nada. Vea, pues, la iglesia suya está muy chévere, una iglesia que no prohíbe nada. Vea, pues, No, qué no, chévere. perdón, no me prohíben nada porque Dios es el que me ha enseñado. Por ejemplo, uno de mis hermanos hizo una fiesta allá en México antes de que yo viniera para acá. Y mi hermano me dijo que si me prohibían bailar. Y yo le dije, no, nadie me prohíbe nada. Yo quiero agradarle a Dios. Y si a ti te gusta, yo respeto. Pero yo he aprendido algunas cosas y por eso no lo hago. Pero en realidad no es que me lo prohíban mis hermanos, porque siempre le echan la culpa a los hermanos. Ni a Dios, sino a los Sí. hermanos. Ok. ¿A alguien más? ¿A alguien le han prohibido algo acá? El único que a nosotros nos ha prohibido algo es el hermano Alejandro Arango. El hermano Arango nos prohíbe no prender la cámara cuando él quiere tomar ahí la foto del grupo. Entonces él siempre quiere que tengamos la cámara y que tengamos la mejor sonrisa. Eso es lo único que el hermano demanda. Miren, hermanos, la Biblia, Dios no nos prohíbe absolutamente nada, pero las religiones sí prohíben. Entonces a la gente le gusta tener una religión porque a la gente le fascina que le prohíban, a la gente le encanta. Estamos como la publicación en las redes sociales. Qué rico tener una novia que me diga usted por allá no va, yo por allá no lo dejo ir. Pues no le voy a hacer caso, pero debe de ser rico. ¿Sí? Así estamos nosotros con el Señor. Nosotros quisiéramos, mire hermanos, es tan paradójico que todos estamos claros de que en la iglesia no nos prohíben absolutamente nada. ¿Sí? Bueno, ya al menos sabemos que en Houston no prohíben absolutamente nada. Hermana María Cristina, ¿le prohíbe algo a usted la iglesia? Bueno, en realidad sí como prohibir no, pero siempre hablan el tema de los pantalones. ¿Qué pasó con los pantalones? Que para ir a la congregación no deberíamos ir con pantalón. Esto cuando vaya a Chile, hermana, porque pues no sé cómo me quedará mi falta. Va a estar de locos. No, me refiero a la mujer. Pero miren, hermanos, eso. O sea, calvito y con falda, imagínate. Imagínate vos, calvito y con falda, no, ni Carlitos en la mejor tira de Snoopy, papá. Pues miren, este tipo de cosas en la que nosotros no tenemos una sustentación bíblica realmente, eso es lo que hace la religión. Ojo, ojo porque nos estamos volviendo religiosos. La religión me dice, no hagas, no debes hacer, no toques, no gustes, no comas. ¿Sí? Eso es lo que hace la religión. Y seguramente cuando Santiago le está escribiendo, ¿ustedes recuerdan quiénes son los receptores del libro de Santiago? Los judíos de la dispersión. Marina, Ajá. ¿de qué marca es el cereal que ustedes desayunan, pues? Para que nos diga a todos, pero la tiene clarita con todas. ¿Es que bien, Marina? Excelente. Los judíos que estaban en la dispensación. Ojo, miren. Dispersión. Los judíos habían salido ¿de qué?
de Egipto. una religión, porque ellos sí que tenían una religión. Porque es que esas 613 eran largas. Porque eso era no haga, 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 no haga. Un montón de prohibiciones, ¿sí? Y Santiago ahora les está diciendo a ellos, les dice, venga, hermanos, ahorita vamos a descansar en el Señor, convirtiéndonos en hacedores de la palabra, no en religiosos. Y les coloca el dedo sobre la llaga. ¿Entienden el término? ¿Entienden la alegoría que estoy haciendo, el dedo sobre la llaga? Sí, para que Sí. les duela más. Si no lo entienden, los invito a que se corten un poquito el dedo y enseguida se echen sal y limón. Ahí me van a entender qué es poner el dedo sobre la llaga. Arde y duele del olivo. ¿Sí? Si los niños de la hermana Norma están escuchando esto, no se vale, era solamente un ejemplo. No vaya a hacerle esa travesura ahí a su hermanito. ¿Sí? No es una prueba. Entonces, No es una prueba. ellos tenían que salirse de ese ritualismo, de esa cantidad de prohibiciones y venir y experimentar. Entonces Santiago les dice, mira, la religión pura delante de Dios es, y así termina el capítulo 1, visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones. ¿Y qué más? Y guardarse. ¿Alguien tiene una versión de la Biblia que no sea la Reina Valera del 60? Para que lea esos dos últimos versículos. En el mundo. Dime cuál quieres. Sí. Dios habla hoy. Leti, ¿tú qué versión tienes? Tú ayer leíste de otra versión que no era la Reina Valera. La palabra de Dios para todos. Ok, por favor, léenos ahí versículos 26 y 27 de Santiago 1. Ok, dice, si alguien se cree religioso pero no controla sus palabras, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. La religión pura y sin contaminación que Dios sí acepta es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus dificultades y no dejarse influenciar por la maldad del mundo. Ok, me encanta esa versión, porque no la coloca así, vea. Venga, así funciona. ¿Por qué Santiago pone de ejemplo huérfanos y viudas? ¿Alguien sabe? Hablándole a los judíos. Sí, hermano Alejandro. Abra el micrófono, por favor. Porque ellos se habían olvidado del lugar de las viudas y de los huérfanos. No los tenían para... Pero yo quiero leer esta versión, dice la versión tradición en el lenguaje actual. Dale. Dice, creer en Dios, el Padre es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren y no dejarse vencer por la maldad del mundo. Ok, muy Y bien. La parte anterior, el 26, dice así en esa versión. Si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y nada le sirve tanta religiosidad. Esa sí fue duro y a la cabeza. Esa fue la yugular. Duro y a la cabeza. Preciso y conciso. Si alguno se cree muy santo y no controla su lengua, baila, amigo, no está haciendo nada. Pero nada es nada. Pero miren que en todas las versiones nos menciona viudas y huérfanos, huérfanos y viudas. ¿Por qué Santiago, siendo judío, escribiéndole a judíos, le menciona viudas y huérfanos? Porque eran los más ¿Será que desamparados. otras hermanas no tendrían la necesidad del cuidado? ¿O no habían otras personas que tuvieran la necesidad del cuidado? ¿Por qué Santiago menciona esos dos tipos de personas? Porque eran los más pobres en esa época. Hola. Hola, ¿cómo estás? Me estoy escondiendo de ti. Porque eran los más pobres en esa época, hermano. Los que más sufrían y los más desvalidos. Amén. Se preocupaba de ellos. Okay.
La Cuando los razón, judíos tenían de todo. la razón por la que Santiago habla de huérfanos y viudas era porque más que ser los más pobres, hermana, es porque eran los que no tenían absolutamente nada. Una mujer viuda perdía, o sea, si una mujer quedaba viuda y no tenía un hijo varón que fuese mayor de edad, todo lo que su marido tenía pasaba a ser de algún familiar, del hermano del hermano del difunto. Y a ellos llegó un momento, o sea, Dios en Levítico tiene unas pautas para que ellos no estuvieran desamparados, ¿sí? ¿Recuerdan el caso de Ruth? ¿Sí? Lo que hizo Noemí con Booz y Ruth. Había otro que podía reclamar la heredad del esposo de Noemí. Pero es que no era solamente reclamar la heredad, también era reclamar las deudas y tener que recoger a Noemí, y en este caso a una moabita que era Ruth, que era la nuera de Noemí. Entonces él le dijo, mira, por ahí llegó la esposa del difunto fulanito y usted es el que puede reclamar. Ojo, que trajo consigo una moabita. Y el tipo dijo, no, es que me va a meter en el dolor de cabeza, hombre, no. Yo paso, ¿quién más sigue? Ah, sigo yo sí lo hago, yo le entro, ¿sí? Eso fue lo que hizo vos, ¿cierto? Entonces, pero con el transcurrir de los años, los judíos se olvidaron de eso. Y las viudas y los huérfanos quedaron en el total abandono. Desamparados. ¿Sí? ¿Recuerdan la enseñanza de Jesús en la ofrenda? Cuando los ricos depositaron en el arca de las ofrendas mucho y llegó una viuda pobre que lo único que tenía era dos blancas. Era dos blancas, que eso le servía para comprar un pan, comerse el pan y literalmente sentarse a morir de hambre. Y ella lo depositó todo ahí, enseñándonos que el valor, el privilegio de ofrendar a Dios está ligado a la dependencia que nosotros tenemos de Él. No lo habían visto nunca así. Siempre leemos ese pasaje. Es un pasaje muy conocido, pero tal vez nunca lo hemos visto desde la parte de la dependencia que nosotros como hijos de Dios debemos de tener de Dios. Nosotros no dependemos de nosotros mismos, nosotros dependemos de Dios. Y si alguno de ustedes cree lo contrario, hermano, yo lo invito a que reflexione muy bien. Y ¿saben qué? Lo invito a que lo debatamos. Pero créame que vamos a tener que debatir muy fuertemente, porque nosotros todo lo que tenemos lo tenemos por la gracia de Dios. Y dependemos 100% de Dios. A usted le va bien en su trabajo, a usted le va bien en su negocio, gloria a Dios. A usted le está yendo difícil, gloria a Dios. Porque ¿sabe qué? Tanto al uno como al otro, Dios le provee de todo lo necesario. Porque el Señor prometió que nos iba a dar todas las cosas para la vida. Sino que es que nosotros estamos muy enfocados en las cosas de la vida y se nos olvida la otra parte del versículo ahí en Pedro, y de la piedad. Dios está haciendo cosas para que nosotros seamos mejores personas cada vez, ¿sí? Entonces, Santiago viene y les dice, ustedes quieren ser santos. En la versión lenguaje actual fue la que le dice Daniel, ¿cierto? Ustedes quieren ser santos. Sí, la misma Ustedes que tenía quieren el tener ejemplo. ustedes quieren tener una relación verdadera con Dios. Ustedes quieren tener una religión que realmente los relacione con Dios. Hagan esto. Estén pendientes de las viudas y los huérfanos, de los desvalidos. ¿Saben cómo se llama eso? Misericordia. Misericordia. Lo podríamos llamar misericordia, sí. Benevolencia. Benevolencia también lo podríamos llamar. O podría ser reino de los cielos. Porque eso es el reino de los cielos. Amor al prójimo. Ese es el reino de los cielos. Amor al prójimo. ¿Cómo, Daniel? Amor al prójimo. ¿Qué pasó, Marina? Le pasó la receta del desayuno a Daniel, que le ganaron ahí. Eso es amor al prójimo. Eso es cumplir con el segundo gran mandamiento. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y después dice, y sepárese de todo la inmundicia en el mundo, de todo el pecado. Eso es amar a Dios. ¿Ven la relación?
amar a quien nos ama, técnicamente es lo más fácil que hay. ¿O no? Es que sí. Amar a las personas que nos hacen bien. Difícil. No, Muy fácil. Muy fácil, ¿cierto? Sí. Y amar al que nos hace las cosas mal. Es más difícil. Amar al que nos humilló. Mm. Al que nos Fácil, defraudó. hay que amarlo Fácil. también. Hay que amarlo No, también. hay que amarlo, pero ¿qué tan fácil es? A Es los fácil, es venezolanos, fácil. amar a Es más Maduro. fácil es más fácil que odiar. Técnicamente eso es cierto, hermano Augusto. Técnicamente es más fácil, siempre va a ser más fácil amar que odiar, pues. ¿Sí? Sin Amar a embargo, en nuestra Maduro. humanidad Néstor, necesitamos tener... ¿Cómo? amar a Ay, Maduro. Daniel. Amar a Daniel No, Ortega, los nicaragüenses. Amar a Correa, los ecuatorianos. Y no voy a hablar de Colombia, no. Ahí me quedo. Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Muchas gracias, Daniel, por tu comprensión, ¿no? A los Kirchner en Entonces, Argentina. miren, va, a muchos otros, a muchos otros. Putin. Entonces, mire lo que la Biblia nos está diciendo es, mire, para ser hacedor de la palabra, usted necesita ocuparse realmente, escúchenme, ocuparse realmente de su prójimo y apartarse del mal. Ahí estamos cumpliendo los 2 mandamientos. Ahí estamos descansando en el Señor. Ser hacedor de la palabra es ocuparme por la necesidad de mi prójimo. Pero ojo, hermanos, que el prójimo no solamente tiene necesidad de comida, de ropa, de educación, de recreación, de muchas cosas, ¿cierto? El prójimo nuestros prójimos tienen mucha necesidad, muchísima necesidad de la salvación. ¿Qué tanto estamos nosotros preocupados? No preocupados, ¿qué tanto nos estamos ocupando por la salvación de nuestro prójimo? Porque eso es amar al prójimo, ¿no? Nosotros tenemos que encontrar el balance, el equilibrio perfecto en esas dos cosas. Toda mi vida, he admirado muchísimo congregaciones como las de Impact por esa gran obra de benevolencia que ellos hacen. Pero también digo que debe ser demasiado frustrante, como nos lo ha compartido en algunas ocasiones el hermano Alejandro, alguna vez también se lo escucha el hermano José Dimas, gente que lleva yendo allá 15, 20 años, cada semana, ellos escuchen la palabra de Dios, pero ellos van enfocados por la añadidura. Van enfocados por la comida caliente, sí. Y como decimos nosotros acá en Colombia, es que un hambre es muy dura. Pero debe ser frustrante, ¿no? Para mí, personalmente para mí sería muy frustrante. Sin embargo, hay que hacerlo. Nosotros tenemos que hacerlo. ¿Qué tan ocupados están realmente ustedes? Preguntémonos, ¿qué tan ocupados estamos de las diversas necesidades de nuestros propios hermanos en la fe? Y créanme, hermanos, créanme, que si hacemos un censo, si hacemos una encuesta,
Nosotros no tenemos ni la menor idea de las situaciones que vive cada uno o la mayoría de los hermanos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos fascina. Vamos a hacer una cosa. Prendan la cámara un momentico. Todos prendan la cámara. Sí, como que no. Viene una hermana Geomer, viene Leti, vino Daniel. A ver, prendan esas cámaras, los quiero ver. Sonia, Ana Castro, José Flores, ¿sí? A ver, Elizabeth, Yaferni. Yo sé, Yaferni, que usted ya está acostada, ya de tener ahí la lagaña y ya. Ahí está Elizabeth, Beatriz. Muy bien. Muy bien. A ver. Mírense en la carita. Esto no es real. Nosotros estamos ocupadísimos de las necesidades de los hermanos. Cuando nos vemos la carita de santos. Aquí en la reunión. Cuando nos vemos la carita de santos allá en el edificio, en el lugar donde se reúne la congregación. Siempre lo he dicho. Nadie se levanta el domingo a decir, hoy voy a ir al local a pelear con todo el mundo. Hoy vamos a pelear con todo el mundo. Vamos arriba. No. Nadie. Nadie. Todos nos ponemos la máscara de la santidad. Todos nos ponemos la máscara de lo buenos que somos, ¿sí? ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra sinceridad? ¿Que no tiene cera? ¿Y a qué se refiere eso de que no tiene cera? Cera no tiene cero. Los romanos acostumbraban para sus fiestas, que eran un tantico depravadas, cubrir sus caras con cera, o sea, maquillarse, para así ocultar quién había detrás de la máscara. Las máscaras de la antigüedad se hacían con cera. Entonces, cuando alguien quería hablar, alguien necesitaba que le dijeran las cosas, le decía, háblame sin cera, sinceridad. Quítate la cera, déjame ver quién eres. ¿Sí? Nosotros necesitamos quitarnos la cera de la cara, porque a nosotros nos enseñaron que si somos hijos de Dios, siempre tenemos que estar bien, cosa que no es cierto. Si usted lo ha pensado, si a usted se lo han enseñado, déjeme decirle que es un error. A los hijos de Dios nos da hambre, o a cuáles de usted no les da hambre. Levánteme la mano el que no le da hambre para que me dé la receta. Extraño Iracema. ¿Dónde está Iracema? Que es la que siempre me apoya con temas de comida. Sí. De vez en cuando nos duele la cabeza. ¿Cierto, Beatriz? ¿Qué se hizo, Beatriz? ¿Por qué quito la cámara, Beatriz? De vez en cuando nos duele la cabeza. De vez en cuando nos molestamos. Hay cosas que nos molestan, hay cosas que nos enojan. ¿O no pasa así? ¿Pasa así o no pasa así, hermano? Pasa, pasa. Pasa. Hay cosas que nos roban la tranquilidad. Una enfermedad, una situación económica difícil, problema con un hijo, con la pareja, con un vecino. Entonces, pero nos enseñaron de que siempre tenemos que tener la sonrisa. Ya no tenemos una sonrisa, tenemos es la mueca del guasón, del jogger. Payaso. Y, hermano, ¿cómo estás? Muy bien. Pero ni nosotros mismos nos lo creemos. Tiene un amigo, Guillermo, un amigo del colegio. Él tenía una forma bien particular de contestar. Yo le preguntaba, Juan Guillermo, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Mi hijo, regular para no entrar en detalles y no preocuparlo. Ya queda uno más preocupado, como este man, ¿qué le pasó? ¿Sí? Pero venga, hermanos, es que nosotros no tenemos que responder que siempre estamos bien, porque
no siempre estamos bien. O siempre estamos bien, la verdad, con sinceridad. ¿Siempre estamos bien? No, claro que no. No. No, siempre no estamos bien. Que nuestra fe y nuestra confianza en Dios nos lleve a pensar que esa situación que estamos viviendo, recuerde que esa situación puntual que estamos viviendo es temporal, es otra cosa, pero que hay situaciones que nos afectan, hermanos, y no tengan miedo de decir, no estoy bien. Hermano, ¿cómo estás? Hombre. Regular, regular. Regular. Gracias a Dios tengo salud, pero hay esto. Miren, ¿sabe qué nos hace falta a nosotros, hermanos? Ser más amigos, menos hermanos. Dentro de la cristiandad nos falta ser más amigos, menos hermanos. Porque a los hermanos, nosotros los vemos con, sí, o sea, nos ponemos bien puestecitos ahí. Hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Que la gracia del Señor esté contigo. Un protocolo que yo creo que a veces nos saludamos nosotros con un protocolo que ni así se saluda a la reina Isabel. ¿Sí? Pero ¿cómo somos con los amigos? Dígame, ¿cómo somos con los amigos? Hay confianza. Hay confianza. El trato es más cálido. ¿Sí o no? Sí. Miren, yo soy de muchas amistades. Una persona que me considero muchas amistades. Soy demasiado sociable, al fin y al cabo vendedor. Un vendedor antipático, pues como que no aplica mucho, ¿no? No hay... ¿Cuánto vale el carro? ¿Lo va a comprar o no lo va a comprar, hermano? Que es que no tengo mucho tiempo. Estoy aquí muy entretenido jugando. Sí, nada, así no funciona. Sin embargo, tengo un grupo de amigos dentro y fuera de la congregación. Tengo un grupo de amigos que... Miren, tengo una amiga, se llama Liliana. Liliana y yo somos amigos desde que... Liliana y yo somos amigos desde el colegio. Y es una amiga con la que puedo pasar literalmente años sin hablar con ella. Pero hay una cosa que es muy cierta. Los dos sabemos que contamos el uno con el otro. Miren, yo recuerdo una vez, estaba pasando por una situación difícil y lo que hice en ese momento fue ponerme a escuchar, empecé a escuchar música, empecé a escuchar salsa y empecé a colocar canciones de salsa en mi muro de Facebook. Era un viernes como 12 de la noche, me escribe al Messenger. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Yo sí. Normal. ¿Seguro? Sí. Al otro día, sábado, me dijo, mire, su bien y su normal, de pronto lo creerá su mamá. A mí no me engañe, yo vea, pues, ya me conoce más que mi mamá. Pero ella sabía, realmente ella sabía que yo no estaba ahí. Y les puedo asegurar que las canciones que estaba colocando, ni siquiera, ninguna era triste. Eso es amistad. Qué bueno tener esos grados de amistad dentro de la cristiandad, entre nosotros. ¿Por qué razón? Porque miren, hermanos, para ser hacedores de la palabra y descansar en Dios, nosotros necesitamos aprender, tener esos hombros sobre los cuales podamos llorar. Nosotros necesitamos tener esos hermanos, esos amigos, no que me van a alcahuetear, no que a todo lo que yo haga, por mal que esté, me van a decir que está bien hecho. No, el amigo es el que te dice, negro, te está equivocando, y te está equivocando feo. Eso es un amigo. Pero también mi amigo es al que yo le puedo decir, viejo, vení, ora conmigo, ora por mí, porque me está pasando
esta situación en particular. Y puede ser una situación emocional, puede ser una situación económica, puede ser una situación física, pero ojo, también aplica y tiene que aplicar para las situaciones espirituales. Juan nos habla de sacar. Y Santiago por allá en el capítulo 5 también nos va a hablar de sacar, de confesar nuestras ofensas. ¿Sí? Y no voy a abrir el confesionario ahora, pues no voy a abrir ahorita el confesionario, no me hagan fila, no los va a absolver de ningún pecado ahorita, ¿no? Sí, pero miren, hermanos, emocional y psicológicamente, el hecho de usted sacar, expulsar, decir eso que espiritualmente lo está moliendo, porque ese es lo que hace el pecado con nosotros, eso hay que sacarlo. Y ahí es donde uno requiere, ¿de quién? De los amigos dentro de la cristiandad. Porque ¿qué va a pasar? Si yo tengo un problema espiritual y se lo comparto a mi gran amiga Liliana, ella me va a decir, bonito, normal, no pasa absolutamente nada. Todo el mundo lo hace. Si yo me tomo algo y me siento mal y digo, no, ¿sabes qué, Lili? Imagínate, es que salí y me tomé unos tragos. Te embobaste, pues. Me va a decir, ¿te embobó o qué? No, y quieren, encontramos y nos tomamos cervecitas y charlamos de otra cosa, pues, pero no bobada. ¿Por qué? Porque ella no lo entiende, ¿cierto? Por eso nosotros necesitamos tener esos amigos dentro de la congregación, para que así podamos ser hacedores de la palabra. Ahí es donde yo les preguntaba, ¿qué tan ocupados estamos nosotros por la situación que viven los hermanos? Sí, yo sé, nos esforzamos y nos ocupamos mucho, tratamos de ocuparnos mucho, hacemos el máximo de nuestros esfuerzos muchas veces cuando se trata de suplir una necesidad material. Cuando se trata de suplir una enfermedad, caramba, que sí oramos nosotros acá en esta congregación virtual, porque sí oramos realmente, o sea, no lo estoy diciendo con sarcasmo, ni lo estoy diciendo de corazón. Esta congregación, si hay algo que caracteriza esta congregación virtual, es que somos una congregación que ora. ¿Sí? Pero ¿qué tanto nos estamos ocupando de las necesidades espirituales? ¿Qué tanto nos estamos ocupando de las necesidades emocionales de nuestros hermanos? Porque siguen siendo necesidades. No es nada fácil levantarse, hermanos, cada día cuando tienes problemas con tus hijos. ¿O sí? No, ¿O sí es lo más fácil difícil. del mundo? Es difícil. No es fácil. Pero nos dijeron que teníamos que estar bien porque los hijos de Dios tienen que estar bien. No, los hijos de Dios sentimos, los hijos de Dios somos personas. Todavía no hemos sido transformados. El día que seamos transformados de este cuerpo y pasemos a nuestro verdadero cuerpo espiritual, ahí sí. Olvídese, ahí ya no hay tristeza, no hay dolor, no va a haber llanto, no va a haber absolutamente nada. Mientras tanto, corremos una alta probabilidad de un día no estar al 100%. Y no se sienta mal, usted por eso no es un mal cristiano, usted no está dejando de ser un hijo de Dios, por el contrario, usted se está reconociendo un necesitado del amor de Dios y un necesitado de que Dios lo levante en sus brazos. Cuando usted se siente así, usted está aprendiendo a descansar en el Señor. Si a usted todavía se le dificulta reconocerse como un necesitado de la gracia de Dios, todavía te falta sufrir un poquitico para aprender.
pero vive tu proceso. Y si ya estás viviendo ese proceso, recuerda que todos tenemos derecho a tener un mal día de cuando en cuando. Todos tenemos derecho a sentirnos mal un día. Una vez al año, como decimos nosotros por acá en Colombia. Entonces, mis hermanos, con esa misma alegría con que enfrentamos los días chéveres, cuando estamos en el punto más alto de nuestro optimismo, estamos en el punto más alto de todo, así también vamos a recibir con ese mismo gozo y vamos a reconocernos cuando estamos más necesitados del amor de Dios. Pero cuando estamos necesitando el abrazo del Padre, que es lo más maravilloso que puede haber, Él va a venir a abrazarte, pero Él va a venir a abrazarte en la forma de un hermano, de un amigo en la iglesia. Amén. Pero nosotros no podemos pretender de que venga el abrazo del Padre, de un hermano, de un amigo en la iglesia, si nosotros no somos amigos. El autor de Proverbios dice, el que quiere amigos ha de mostrarse Amigo. amigo. Y amigo hay más cercano que un hermano. Entonces, vamos a descansar, iglesia, vamos a descansar en el Señor. Vamos a ser hacedores de la palabra. Vamos a cumplir. Amar al prójimo y amar a Dios. A la medida que usted se ame, usted está capacitado para amar al prójimo. Y en esa misma medida que usted ame al prójimo, es la medida en la que tú estás amando a Dios. Hay que trabajar en esto para que descansemos en el Señor. Mis hermanos, por su atención, muchísimas gracias. Dios me los bendiga. A los hermanos, a la hermana María Cristina y la familia Holguín Santibáñez. Muchísimas gracias a todos, pero en especial a ustedes, porque sé que para ustedes está muy tarde allá en Chile, son las 11:33 de la noche en Chile, pero gracias porque escogieron estar este rato con nosotros, aprendiendo la palabra de Dios. Nos animan, a mí personalmente me anima mucho verlos a todos ustedes aquí, haciendo esos esfuerzos. ¿Sí? Sonia, sigo orando por ti para que el Señor te dé esa fuerza, te ayude a tomar esa decisión, que estás ahí, que sí la tomas, que sí quiero, pero como que no quiero, que yo no sé. Bueno, seguimos orando por eso y acompáñenme a orar, por favor. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, gracias te damos por este día, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú estás en medio de nosotros, porque nos cuidas, porque nos proteges. Gracias, Padre, por este regalo tan precioso que es tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos hablas a través de ella y a través de ella, Señor, nos muestras qué es lo que tú quieres realmente que nosotros hagamos. Señor, no queremos ser más religiosos, Señor. No queremos tener una religión que prohíbe, que coloca retos para poder llegar a ti, Señor, porque tú no lo colocaste en tu palabra, Señor. Tú colocaste en tu palabra que para llegar a ti necesitamos simplemente reconocernos necesitados de ti, Señor, arrepentirnos de nuestros pecados, bautizarnos para el perdón de nuestros pecados, y no solo nos perdona los pecados en las aguas del bautismo, sino que nos regalas el don del Espíritu Santo que venga a morar en nosotros y nos ayude en la transformación. Queremos descansar, Señor, queremos confiar, confiamos en tus palabras, Señor, confiamos en tus promesas. Tú nos prometiste, Señor, que tu carga es fácil, que tu carga es ligera, Señor. Entonces queremos estar ahí. También nos dijiste que en el mundo hay aflicción, por eso queremos aprender a descansar en ti, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Señor. Pero la única forma es llevando tu amor al mundo, Señor. Entonces haznos sensibles, toca nuestros corazones, Señor, haznos sensibles a las necesidades de nuestro prójimo. Pero, como dije en la clase, Señor, no solamente las necesidades físicas, sí, sé, reconozco, entiendo, Señor, de que hay muchas necesidades físicas, pero así como hay tantas necesidades físicas, hay muchísimas más necesidades espirituales. Hay una cantidad de almas, Señor, que están ahí
batallando, sufriendo, que tienen necesidad de ti, porque están presas en las garras del enemigo, Señor. Entonces, ayúdanos, Padre, a tener esa sensibilidad y poder ir a estas almas y encontrar estos hijos de paz. Bendice cada familia, cada hogar representado acá, Señor. Bendícenos a todos, Señor, nuestras familias, nuestras luchas, Señor. Sé con nosotros, sé nuestra fuerza, sé nuestro castillo, Señor. Padre Santo, y te pido de una forma muy especial por cada uno de nosotros, que cuando la situación esté muy difícil, desde nuestra perspectiva, Señor, desde nuestras fuerzas, y Señor, así sintamos que ya nos derrumbamos y que no podemos más, solamente te ruego, Padre, por cada uno de nosotros, que nos dé la fuerza de volver a casa, de volver a ti, que eres nuestro castillo, nuestra roca, nuestra fortaleza, Señor. Gracias, Padre, te doy por Cristo Jesús, y es en su nombre que oramos y decimos amén y amén. Amén.